En un rincón apartado de Japón, rodeado de vastos campos de arroz que se mecen con el viento y montañas que parecen observar en silencio, Tetsuya Saito, un hombre de gran corazón pero marcado por una soledad que se había convertido en una sombra constante desde la muerte de su amada esposa. La tristeza, como un río subterráneo, había ido arrastrando todo lo que una vez le dio sentido a sus vidas, sumiéndolo en una rutina que parecía no tener fin. Cada mañana, mucho antes del alba, Tetsuya se levantaba. El frío de la madrugada le calaba los huesos mientras sus manos envejecidas y agrietadas por el trabajo en la tierra comenzaban a mover el arado una vez más. El aire fresco de la mañana le rozaba la piel, pero no era suficiente para disipar la quietud que llenaba su alma. Ya no había voces que compartieran el silencio con él, ni pasos que acompañaran en su caminar por el campo. Solo el susurro del viento y el crujir de la tierra bajo sus pies eran su compañía. Sus ojos, que alguna vez brillaron con la vitalidad de quien ama la vida, ahora reflejaban el peso de los años y las pérdidas. Había en ellos una mirada distante, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que su esposa se había ido. La vida continuaba alrededor de él, pero para Tetsuya, cada día era una repetición del anterior, marcado por la ausencia que nunca se iría. El recuerdo de su esposa seguía presente en su mente, un eco constante que lo mantenía anclado a un pasado que, por más que intentaba, no podía dejar ir. Ella, tan llena de vida, tan radiante, ya no formaba parte de su día a día, pero su ausencia seguía pasando como una sombra alargada sobre cada uno de sus pasos. La tierra, sin embargo, era lo único que lo mantenía atado a la vida. Cada amanecer, el trabajo en el campo lo absorbía por completo. Pero al caer la tarde, cuando el sol se escondía detrás de las montañas y la oscuridad comenzaba a envolverlo todo, Tetsuya sentía cómo la rutina lo arrastraba una vez más a ese vacío donde la esperanza parecía haberse apagado. Eran esos momentos cuando la quietud de la noche caía sobre el pueblo que un pensamiento persistente se colaba en su mente, un pensamiento que lo mantenía aferrado a algo, que lo impulsaba a seguir, un sueño. Un susurro en su conciencia que le decía que aún había algo más allá de su existencia gris, algo que podía devolverle una chispa de esperanza. Quizá no todo estaba perdido. Ese sueño no era una fantasía lejana, sino algo muy real, algo que había oído en murmullos en el mercado, entre las charlas de los aldeanos que se apresuraban a volver a sus casas antes de que la oscuridad se apoderara del pueblo. Hablaban de un galpón a las afueras de la aldea, un lugar que parecía estar atrapado en una niebla de misterio y superstición. El galpón, que la gente llamaba el galpón maldito, había estado vacío durante años, y cada vez que alguien mencionaba el lugar, los rostros se volvían sombríos, las voces bajaban de tono como si algo invisible los hiciera callar. Los rumores eran inquietantes, decían que el dueño anterior había desaparecido sin dejar rastro, como si el lugar lo hubiera tragado. Nadie sabía a ciencia cierta qué había ocurrido, pero había algo en la manera en que hablaban de él que ponía los pelos de punta a cualquiera. Algunos aseguraban que el galpón estaba maldito, otros contaban historias extrañas, ruidos inexplicables, ecos lejanos y sombras que se deslizaban por las paredes como si tuviera vida propia. Las historias variaban, pero todas coincidían en una cosa: el galpón no era un lugar común, y por esa razón no había podido ser comprado. Sin embargo, Tetsuya no era de aquellos que se dejaban llevar por las supersticiones. Había vivido una vida de sacrificios donde las tragedias y las dificultades eran una constante. Las historias de miedo nunca lo habían afectado, ni siquiera la muerte de su esposa había logrado quebrantar su determinación. Si había algo que le faltaba, era una razón para seguir adelante, un propósito que lo sacara de la rutina interminable que le consumía. Y ese galpón, tan rodeado de misterio y miedo, se presentó ante él como una oportunidad. No importaba lo que decían los demás, ni los rumores que flotaban en el aire como sombras. Para Tetsuya, ese lugar representaba una salida, un escape, una oportunidad de reconstruir su vida. El precio del galpón era tan bajo que parecía irreal. Nadie quería acercarse a ese lugar y eso, de alguna manera, lo hacía aún más atractivo para él. No era solo la propiedad en sí, sino lo que representaba, un espacio vacío en el que podía volcar todas sus energías, un proyecto que lo haría sentir nuevamente vivo, que le daría una razón para levantarse cada mañana, algo en lo que creer,
El galpón, en todo su misterio y su mala fama, ofrecía la posibilidad de un futuro diferente, algo que podría romper la monotonía que lo había estado consumiendo durante tanto tiempo. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que no todo sería tan sencillo. Sin embargo, su corazón marcado por la pérdida se aferraba a ese sueño con más fuerza que nunca. El galpón maldito podría ser su oportunidad de redención, o tal vez solo podría llevarlo más profundo en el abismo de la oscuridad que ya parecía haberse apoderado de su vida. Tetsuya decidió que no perdería la oportunidad. ¿Por qué no aprovecharlo? Si la gente temía el galpón, él sería quien lo transformaría, quien lo hiciera renacer, dándole un propósito nuevo. Para él, una oportunidad de escapar de la monotonía, de rehacer su vida y demostrar que aún podía tener el control de su destino. Con esa determinación ardiente en su pecho, se dirigió a la gente del municipio sin vacilar. El hombre que lo atendió no mostró ningún tipo de entusiasmo. Su rostro estaba marcado por la indiferencia, como si la venta de esa propiedad fuera simplemente una formalidad más. El galpón había estado vacío por años, nadie se atrevía a acercarse y por fin alguien lo había comprado. Para el agente no era más que una ganancia extra para el municipio, algo que aliviaba su rutina diaria. La propiedad era solo un pedazo de tierra olvidado, un objeto inerte en sus ojos. Finalmente alguien lo ha comprado, pensó el agente mientras sellaba el contrato con un gesto rápido y casi automático. Que hagan lo que quieran con eso. Tetsuya, por su parte, no dudó ni un segundo en firmar los papeles. No entendía por qué todos evitaban ese lugar ni le interesaba. Para él, las supersticiones no eran más que sombras que no tenía tiempo de seguir. Con el contrato en mano, se despidió de la gente y salió hacia el galpón. Ya estaba decidido, ese lugar olvidado por todos se convertiría en algo suyo, un lugar donde podría dejar atrás la soledad y la tristeza. Al llegar, lo primero que le llamó la atención fue la espesa maleza que rodeaba el galpón, como una muralla natural que había crecido descontroladamente debido al abandono de las plantas que parecían reclamar el terreno, como si intentaran devorar lo que quedaba de la estructura, ocultándola bajo una capa verde salvaje. A lo lejos, el galpón se alzaba, una sombra del pasado, una estructura que había visto mejores tiempos quizás. Las ventanas rotas daban al lugar una apariencia fantasmagórica, y el techo, cubierto de musgo y tierra, parecía más un vestigio de una época olvidada que una construcción aún en pie. A pesar de la entrada bloqueada por la vegetación, Tetsuya no vaciló. Se dijo a sí mismo que lo resolvería después. Una vez completara los trámites necesarios con el municipio, su mente estaría llena de planes y proyectos, ideas que comenzarían a tomar forma. Se imaginaba remodelando el galpón, dándole nueva vida, convirtiéndolo en un refugio, en algo que fuera completamente suyo. Nada, ni las malas lenguas del pueblo, ni el estado deplorable del lugar podrían detenerlo. Este galpón sería su salvación. Mientras se alejaba para terminar los trámites, no podía dejar de pensar en el galpón. Había algo extraño en el aire, una pesadez que no lograba identificar pero que se esforzaba por ignorar. No importa, se dijo, el galpón es lo que necesito para salir adelante. Su determinación era más fuerte que cualquier temor que pudiera surgir. Esa tarde, Tetsuya regresó a casa con una sensación de satisfacción profunda, como si algo importante estuviera cambiando en su vida. El terreno ya era suyo y esa propiedad, aunque deteriorada, lo llenaba de una extraña sensación de pertenencia. Ya no podía escuchar los susurros del pueblo sobre la herencia de su familia ni las historias que se tejían sobre su pasado. Lo que tenía ahora era suyo y solo suyo. Había sido su esfuerzo, su coraje, lo que le permitió alcanzar ese pedazo de tierra. Nadie podría arrebatarle lo que con tanto trabajo había logrado. Las voces del pasado, las supersticiones y el miedo de los aldeanos ya no tendrían poder sobre él. El galpón, esa construcción olvidada por todos, sería el primer paso para alejarse de la rutina que lo había consumido durante años. Su futuro por fin comenzaba a tomar forma. Tetsuya no podía dejar de pensar en lo que haría con el galpón. Había trabajado la tierra durante toda su vida, pero nunca había tenido un proyecto tan suyo, algo que realmente pudiera construir desde cero. Desde la cosecha, lo primero sería limpiar el galpón. Quería transformarlo en algo práctico, algo que pudiera generarle ingresos, algo que lo sacara de la rutina. Pensó que un gallinero podría ser un buen comienzo. Con algo hay que empezar, se dijo a sí mismo, mientras su mente se llenaba de planes y proyectos.
Recordó una frase que había escuchado en su juventud: lo que uno ve como desecho, otro lo ve como una mina de oro. Y para Tetsuya, ese galpón tan viejo y desmoronado era una mina de oro, esperando ser descubierta. El precio había sido sorprendentemente irrisorio y bajo, mucho más bajo de lo que podría haber imaginado por una propiedad de ese tamaño. La desconfianza que generaba el lugar y los rumores oscuros que lo rodeaban habían dejado el galpón en manos de alguien valiente, alguien como él. Para él, esas supersticiones y miedos eran tan solo prejuicios infundados. No podía entender por qué el pueblo huía de él. El galpón, con todos sus defectos, sería el comienzo de algo nuevo, algo que podía darle propósito, algo que lo sacaría de la oscuridad de su vida monótona. Tal vez incluso podría crear un pequeño espacio para sus recuerdos, algo que lo anclara al pasado sin dejar que esos recuerdos se desvanecieran en su mente. Un lugar en sus recuerdos y su dolor pudiera vivir, pero sin dominarlo. La venta fue realmente rápida y hasta ahora no se lo podía creer. Nadie más se había interesado en el galpón y él sentía que había logrado algo bueno, y esa indiferencia también lo había terminado de convencer. Era suyo. El contrato estaba firmado, no había vuelta atrás. Con determinación, Tetsuya adquirió la propiedad y su futuro comenzó a tomar forma. Finalmente llegó el día en que abriría las puertas después de mucho tiempo. Lo había adquirido, pero siempre había estado pensando en lo que iba a hacer por mucho tiempo, que había olvidado empezar a hacer las cosas en vez de solo pensar. Tetsuya estaba solo, como había estado tantas veces desde la muerte de su esposa. Nadie más lo acompañaba. Nadie más veía lo que él veía, lo que sentía. Solo él y el galpón, dos almas perdidas, unidas por la promesa de lo que vendría. El sol ya comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo con colores apagados. Tetsuya se acercó lentamente a la entrada, el corazón latiendo con fuerza, la emoción de lo que estaba por hacer, mezclada con una creciente sensación de ansiedad, lo mantenía alerta, como si el galpón estuviera observándolo, esperando. El aire estaba pesado, cargado con la historia no contada del lugar. El sonido de sus pasos parecía quedar atrapado entre las paredes de la propiedad, como si la tierra misma lo estuviera absorbiendo. Al llegar a la puerta, Tetsuya notó cómo la madera crujía bajo sus manos, como si el galpón estuviera despertando de un largo sueño. Con un esfuerzo empujó la puerta vieja y al hacerlo un ruido estridente llenó el aire, como si el galpón mismo estuviera quejándose de su largo abandono. Un olor a humedad, a moho y a madera podrida lo golpeó de inmediato. Era una mezcla penetrante que parecía haberse sentado allí durante años, empapando cada rincón. El aire estaba viciado, pesado con el paso del tiempo y cada inhalación parecía hacer eco en su pecho. A pesar de ser desagradable por el olor, Tetsuya se adelantó, decidido a ver con sus propios ojos lo que estaba a punto de transformar. Pero lo que encontró al entrar lo dejaría completamente paralizado. En el rincón más oscuro del galpón, casi como si la oscuridad misma los hubiera engullido, estaban dos niñas frente a él. Eran pequeñas, no más de 6 o 7 años, descalzas con ropas rotas y sucias. Una de ellas abrazaba una muñeca, como si hubieran estado allí durante años. Estaban sentadas en el suelo, sus ojos grandes y oscuros fijos en él, observándolo en completo silencio, inmóviles como si fueran parte del mismo aire denso que llenaba el galpón. La atmósfera se volvió insoportable, pesada, como si el tiempo mismo se hubiera detenido alrededor de ellas. La respiración de Tetsuya se volvió más pesada, lenta, como si la misma presencia de las niñas estuviera drenando la vida de su cuerpo. Por un momento, Tetsuya creyó estar soñando. O tal vez había entrado a un delirio por el olor fuerte que había dentro. ¿Cómo podían estar allí? El galpón había estado vacío durante años, nadie lo había visitado, y mucho menos un par de niñas. La confusión lo envolvió, pero no pudo apartar la vista de ellas. ¿Qué hacían allí? ¿Por qué nadie las había visto? El galpón no era un lugar seguro. Además, ¿por dónde habían entrado si él recientemente había empujado la puerta y ésta le había demandado mucho esfuerzo? Él sabía que no había sido habitada la propiedad durante mucho tiempo. Alguna otra entrada debería tener, y probablemente muchos niños o niñas como ellas entraban a la propiedad y nadie lo sabía. Pensó él entonces que estaban jugando. Intentó decirles algo, pero una de las niñas, la mayor de las dos, levantó lentamente la mirada. Sus ojos eran tan oscuros como el abismo, casi imposible de leer, pero había algo en su mirada que lo atravesaba,
algo que lo mantenía cautivo, como si sus ojos pudieran ver más allá de la realidad. Con una voz temblorosa pero clara, la niña susurró casi como un eco que resonaba en el aire espeso: «El galpón es nuestra prisión, pero también nuestra salvación». Las palabras de la niña se quedaron flotando en el aire como un hechizo mientras Tetsuya permanecía allí, sin poder moverse, sin comprender lo que acababa de escuchar. El galpón, ese lugar que había visto como un refugio, su oportunidad, ahora se presentaba ante él de una forma completamente nueva, oscura y perturbadora. La sensación de incertidumbre se apoderó de él y su mente comenzó a girar en círculos, intentando encontrar sentido a lo que estaba viendo. Pero nada tenía sentido, nada encajaba. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Y quiénes eran esas niñas? Esas palabras resonaron en la cabeza de Tetsuya como un eco persistente, atravesando su mente y llenándola de preguntas que no podía responder. El galpón es nuestra prisión, pero también nuestra salvación. Esas frases no dejaban de retumbar en su interior una y otra vez, como un mantra inquietante. ¿Qué significaban? ¿Por qué esas niñas estaban allí en ese galpón olvidado? ¿Y qué relación tenían con él? El galpón que él había visto solo como una oportunidad, ahora parecía estar envuelto en algo mucho más oscuro y misterioso. El miedo comenzó a asentarse en su pecho, pero junto a él también una creciente curiosidad. Tetsuya no podía dejar de pensar en lo que había oído, en las niñas que, inexplicablemente, se encontraban allí. ¿De qué hablaban con esas palabras tan crípticas? ¿Cómo podía un simple galpón ser al mismo tiempo una prisión y una salvación? Cada vez que lo pensaba, una sensación de ansiedad se apoderaba de él, como si hubiera tocado algo prohibido, algo que no debía desenterrar. Decidido a descubrir la verdad, Tetsuya comenzó a investigar. Durante los siguientes días, se acercó a los vecinos buscando respuestas, les preguntó sobre las niñas, sobre el galpón, pero cada vez que mencionaba a las niñas, las conversaciones se cortaban abruptamente, como si el tema fuera un veneno que nadie podía tocar. Los aldeanos se tensaban al escuchar su nombre, y los rostros de los más viejos se endurecían, se cerraban, como si un oscuro pacto se hubiera hecho en silencio hacía mucho tiempo. Con el paso de los días, las respuestas se volvían más evasivas, como si algo mucho más profundo estuviera detrás de esas murallas históricas. Algunos hablaban en susurros casi inaudibles de un hombre llamado Yoshimura, el antiguo dueño del galpón. Era un hombre que parecía resurgir entre los murmullos, siempre con un tono de advertencia. Yoshimura había sido una figura influyente en la comunidad en su tiempo, un hombre respetado, pero con una historia que terminaba de una manera extraña y enigmática. Se había desaparecido sin dejar rastro alguno muchos años atrás, y desde entonces el galpón había permanecido vacío, marcado por la desconfianza. Cada vez que Tetsuya preguntaba más sobre Yoshimura, los rostros de los aldeanos se tornaban duros, como si una sombra oscura se reflejara en sus ojos. Las respuestas, siempre ambiguas, se desvanecían en el aire como si intentaran evitar nombrar algo que no querían recordar. Pero algo en sus ojos les decía que había algo más, mucho más. El galpón no era solo una vieja estructura de madera y metal, cubierta por el paso del tiempo. No, había algo en ese lugar, algo que se había ocultado cuidadosamente a lo largo de los años, algo que los aldeanos preferían ignorar y, por último, olvidar. Los rumores sobre el galpón comenzaron a multiplicarse como sombras que se arrastraban en el pueblo, alimentados por la inquietud que el lugar generaba. Hablaban de los rituales extraños realizados en su interior, de secretos que los ancianos más viejos del pueblo preferían guardar bajo llave. Se susurraba que Yoshimura no era solo un líder, sino alguien que había estado involucrado en algo mucho más oscuro, algo que había dejado su huella en el galpón. Había quien hablaba de voces, de luces extrañas que se veían en las noches cercanas al galpón, pero nadie se atrevía a profundizar demasiado. Nadie quería ser el que hablara más de la cuenta. Nadie quería ser el que desenterrara algo que, quizá, debería quedarse enterrado. Tetsuya, sin embargo, no podía ignorarlo, a pesar de la desconfianza que sus preguntas sembraban. A pesar de la hostilidad silenciosa de los aldeanos, no podía callarse. El galpón, esas niñas, las palabras en el aire, todo eso le pedía ser descubierto. Y si eso significaba enfrentarse a algo que nadie quería ver, algo que el pueblo había preferido dejar en el olvido, entonces él lo haría. No podía vivir con esa incertidumbre, con esos susurros flotando a su alrededor.
sin saber la verdad. No podía permitir que el miedo o las viejas historias le arrebataran la oportunidad de encontrar respuestas. Aunque sus días de trabajo lo dejaban agotado y aunque el peso de su edad parecía presionarle los hombros, Tetsuya no se dejó intimidar. La necesidad de conocer la verdad lo consumía. No le importaba que lo miraran con desconfianza o que lo tildaran de loco. Algo dentro de él le decía que el galpón, en algún lugar, parecía estar lleno de secretos. Tenía la clave para romper la rutina que lo había marcado, pero también sentía que, cuanto más se acercaba a la verdad, más peligroso parecía ser el camino. Cada día que pasaba se adentraba más en el misterio que no sabía si podría manejar, pero ya no podía dar marcha atrás. La verdad, aunque oscura, lo llamaba. Y Tetsuya, con el coraje de un hombre que no tiene nada que perder, seguía buscando entonces. Una tarde, después de semanas de preguntas y pistas que parecían no llevar a nada, Tetsuya llegó a una pequeña tienda de antigüedades en el centro del pueblo. La tienda era la más antigua en el pueblo y él pensó que podría tener alguna información cierta, cosa que no estaba muy lejos de la realidad. La tienda era un lugar sombrío, por lo vieja que estaba, con las luces de la tarde filtrándose débilmente a través de las ventanas cubiertas de polvo. El aire estaba cargado de un extraño olor a madera vieja, incienso quemado y papel envejecido, y el suelo crujía bajo sus pasos mientras caminaba entre los pasillos angostos llenos de objetos que parecían haber sido olvidados por el tiempo. Relojes rotos, libros gastados, pequeñas reliquias de épocas pasadas. Todo allí parecía estar atrapado en una eternidad que nadie deseaba recordar. Mientras Tetsuya avanzaba entre las estanterías, notó a un hombre mayor detrás del mostrador, un anciano con la piel arrugada como el cuero y los ojos profundos y oscuros que lo observaban fijamente. Parecía como si el hombre supiera exactamente lo que Tetsuya había venido a preguntar, como si estuviera esperando su llegada. No hizo falta decir mucho. Tan pronto como Tetsuya mencionó el galpón, el hombre reaccionó de inmediato. Su rostro se endureció y un leve estremecimiento recorrió su cuerpo. Era como si las palabras que acababa de oír desataran algo que había permanecido dormido durante años. Antes de que Tetsuya pudiera decir una palabra más, el anciano echó un vistazo furtivo a su alrededor, asegurándose de que no hubiera más clientes en la tienda, que nadie pudiera escuchar lo que estaba a punto de decir. Luego, con voz baja, cargada de una extraña sensación de terror contenido, comenzó a hablar. Ese galpón no es solo un almacén. Sus palabras parecían arrastrarse en el aire como si tuvieran peso, como si al soltarlas él mismo temiera despertar algo oscuro y peligroso. Fue construido hace más de 100 años por la familia Yoshimura, pero no era para guardar cosas, no. Era un lugar donde se realizaban rituales oscuros, mi amigo. Tetsuya sintió una punzada de incredulidad atravesarle el pecho. No podía creer lo que escuchaba. ¿Rituales? ¿Qué tipo de rituales oscuros? Su mente comenzó a llenarse de preguntas y algunas opciones daban vuelta en su cabeza, pero el anciano no le permitió interrumpirle. Continuó, su voz quebrándose un poco al revivir los horrores del pasado. Los Yoshimura creían que podían trascender la muerte. Las palabras del hombre flotaron en el aire como una sentencia inevitable, tan espesas que parecían consumir el mismo aire. Pensaban que si realizaban ciertos rituales en ese galpón, podrían burlar la muerte y hacerse inmortales. Tetsuya frunció el ceño, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Inmortalidad? Aquello sonaba como una locura, algo sacado de una leyenda oscura, algo que no podía ser real, para nada. Pero al mirar en los ojos del anciano, vio algo que le hizo dudar. Había una intensidad en su mirada, una gravedad en sus palabras, que le decía que no estaba hablando de cuentos. El hombre estaba hablando de algo real, algo terrible. ¿Y las niñas? ¿Qué relación tenían con todo esto? ¿Cómo encajaban en ese macabro rompecabezas? El anciano, notando el desconcierto que se reflejaba en el rostro de Tetsuya, dio un paso hacia adelante, su cuerpo encorvado por los años y el peso de los secretos que cargaba. Con un suspiro profundo, sus siguientes palabras salieron como un susurro grave, casi como una advertencia para Tetsuya, que dicho sea de paso ahora sentía una extraña presión en el pecho. Las niñas son el precio que pagaron, dijo en voz baja, cargada de un pesar indescriptible, el precio que la familia Yoshimura pagó por intentar burlar a la muerte.
El aire de la tienda parecía volverse más denso, casi tangible. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían alargarse, envolviendo a Tetsuya en un manto de incertidumbre. El anciano lo miró fijamente, con los ojos llenos de dolor y arrepentimiento, y continuó: «Las niñas no son humanas ahora, al menos no como las conocemos. Fueron el sacrificio de los Yoshimura, lo que ellos hicieron para obtener lo que querían. Ellas son el alma de 2 rituales, las guardianas del galpón. La maldición que pesa sobre el lugar las tiene atadas a él. Ellas son las que pagan el precio por los intentos de su familia por vencer lo que no debe ser vencido». Esas palabras golpearon a Tetsuya como una ráfaga de frío. Las niñas no humanas. Las palabras del anciano comenzaron a tomar forma, pero aún no lograba comprender toda la magnitud de lo que estaba diciendo. ¿Cómo podía ser que unas niñas fueran parte de algo tan terrible? ¿Qué clase de ser humano haría tal sacrificio? Un estremecimiento recorrió su espalda, pero recordó que hace 100 años no existían las leyes, así que la gente pudo haber hecho cualquier cosa. El aire parecía volverse más pesado ahora, como si las sombras de la tienda pudieran apoderarse de él en cualquier momento. El anciano bajó la mirada como si reviviera los horrores de un pasado que ya no podía olvidar, y sus siguientes palabras fueron las más graves de todas. «Ahora que has abierto la puerta, Tetsuya, estás dentro de su juego. No podrás salir fácilmente». El silencio en la tienda se volvió abrumador. Las palabras del anciano se colaron en la mente de Tetsuya como un veneno lento y mortal. La sensación de que había cruzado una línea invisible de algo más grande que ni siquiera él había entendido, pero que estaba observando, lo envolvía. El peso de la advertencia del hombre le cayó como una losa sobre el corazón. Ahora, más que nunca, Tetsuya comprendió que no había vuelta atrás. Esa misma noche, Tetsuya no pudo dejar de pensar en lo que había descubierto. Había algo dentro de él que lo impulsaba, algo que le decía que debía regresar al galpón, enfrentar sus miedos y descubrir la verdad. De una vez por todas, nadie había querido acompañarlo. Nadie había creído en su historia sobre las niñas. Algunos pensaron que estaba loco, otros simplemente se burlaron de él, como si fuera una fantasía absurda producto de su cansancio. Los más cautelosos, aquellos que en algún momento mostraron algo de interés, se retiraron en cuanto él mencionó la ubicación del galpón. Nadie quería involucrarse en algo tan oscuro, tan peligroso, sobre todo después de escuchar lo que ese viejo chiflado les había dicho sobre los rituales. Cansado de la incredulidad de los demás, Tetsuya decidió ir solo. Si habían fantasmas allí, lo enfrentaría él mismo. No le temía lo que pudiera encontrar. Si las niñas eran espíritus atrapados en ese lugar, él podría enfrentarlas con su propia determinación. No lo veía como una amenaza, sino como un enigma por resolver. Cuando llegó, el galpón seguía igual que siempre, oscuro y sombrío, pero algo en el aire parecía más denso, como si algo estuviera a punto de suceder. Entró con cautela, su linterna iluminando solo pequeños fragmentos del lugar, creando sombras largas y distorsionadas en las paredes. Las niñas estaban allí increíblemente, nuevamente, como si siempre hubieran estado en ese rincón sentadas, sus ojos oscuros fijos en él, pero ahora Tetsuya ya no las veía con los mismos ojos de antes. Ya no eran solo 2 niñas asustadas, algo más se encontraba en ellas, algo profundo y alienante, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. No sentía miedo, pero sí una creciente sensación de desasosiego. ¿Qué eran realmente?, pensaba. Tras horas de inspección moviéndose entre las sombras del galpón, Tetsuya descubrió algo que nunca había imaginado. En lo alto, escondido entre las vigas del techo, encontró algo que parecía fuera de lugar, un viejo diario. Lo increíble de esto era que las niñas simplemente lo observaban, y él ni siquiera se inmutaba por la presencia de ellas. Así, cubierto de polvo y telarañas, tomó aquel diario, con las manos temblorosas, sin saber exactamente qué esperaba encontrar, pero su instinto le decía que ese diario tenía la clave de todo. Al abrirlo, vio la escritura desordenada de un hombre claramente perturbado, Yoshimura, el antiguo dueño del galpón. El diario estaba lleno de relatos extraños, pero uno en particular captó la atención de Tetsuya. Yoshimura hablaba de rituales prohibidos, rituales con los que intentaba contactar con los que él llamaba el más allá. El hombre había dedicado su vida a estos rituales, convencido de que podría trascender la muerte, desafiar la naturaleza misma del destino, pero algo salió mal. En lugar de contactar con los muertos, había liberado algo mucho más peligroso, espíritus que no pertenecían a este mundo, o eso él
creía. Las palabras del diario se tornaban cada vez más incoherentes a medida que Yoshimura relataba los efectos del ritual. Los espíritus de las niñas habían sido liberados, pero no como almas en paz, sino atrapadas en una dimensión intermedia, condenadas a vagar por el galpón, atrapadas entre dos mundos, sin poder escapar. Yoshimura, en su desesperación, intentó sellar el ritual, pero sus intentos habían sido en vanos. Las niñas quedaron atrapadas allí y el galpón, ahora maldito, se convirtió en su prisión eterna. Tetsuya, con el corazón latiendo a toda velocidad, comprendió la terrible verdad. Las niñas no eran realmente niñas, eran espíritus atrapados, condenados a vivir en ese galpón por los errores de un hombre que intentó burlar lo más fundamental del universo, la muerte misma. Y él, de alguna manera, había sido elegido para formar parte de esa historia, de ese destino. Había abierto la puerta y ahora el ciclo debía completarse. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué significaba todo esto para él? ¿Por qué lo había elegido el galpón o las niñas para ser parte de su destino? ¿Estaba él destinado a hacer el siguiente sacrificio? Mientras leía, la sensación de estar siendo observado se intensificó. Las niñas antes parecían inmóviles, pero comenzaron increíblemente a moverse, lentamente hacia él, con una mirada en sus ojos que ya no reflejaba solo miedo, sino algo mucho más profundo, algo que Tetsuya no podía comprender completamente. ¿Eran ellas las guardianas del galpón, acaso? ¿O algo más? Antes de que pudiera reaccionar, la niña mayor susurró en su oído con una voz helada pero clara: «Has liberado lo que no debía ser liberado. Tetsuya, ahora el ciclo debe cumplirse». Tetsuya se encontraba ahora entre una terrible elección. Sin embargo, no creía que estaba en un peligro real. La verdad sobre el galpón y las niñas le había caído sobre los hombros como una pesada losa, pero las consecuencias de esa verdad ahora se volverían más complicadas. Había invertido todo lo que tenía en esa propiedad, un sueño que no solo representaba una esperanza de escape de la rutina diaria, sino también su única oportunidad de subsistencia. Sin embargo, frente a él se alzaba un dilema mucho más grande que su inversión. Podía destruir el galpón, romper todo lo que había sido parte de su futuro, incendiarlo, quemarlo, hacerlo cenizas, pero no habría devolución de su dinero. Y no solo eso, sino que el galpón representaba su oportunidad de empezar a criar animales, algo que pensaba que cambiaría su vida. La inversión era más que material, era la llave de su futuro. Debía destruir el galpón, eliminar todo lo que quedaba de los rituales y liberar a las niñas atrapadas de esa dimensión. Pero, ¿cuál sería el precio de esa liberación? ¿Realmente rompería la maldición o simplemente las trasladaría a otro lugar? Quizá a otro ser o a otro lugar inocente que no podía ni imaginar. Con una mirada firme, Tetsuya se obligó a no sucumbir al miedo. Los errores del pasado debían ser corregidos, aunque eso significaba perder todo lo que había costado esa propiedad. Era su único tesoro. Así que caminó unos pasos, dándole vueltas a lo que ya había descubierto. El pensamiento de que, siendo un hombre mayor y con los años de experiencia de sus espaldas, no sentía miedo de las niñas. Al contrario, le daba lástima, pena. Ellas no eran responsables de lo que les había sucedido, sino el resultado de un hombre que había cometido una maldad terrible. Pero la cuestión seguía presente: ¿cómo salir de esa situación sin sacrificar su inversión, su único refugio y su sustento? Le estaba echando cabeza en medio de sus pensamientos, pero algo extraño ocurrió. Algo que cambiaría su destino aún más. Mientras caminaba entre las sombras del galpón, tropezó con lo que parecía ser un trapo enterrado entre la tierra y la basura. Al jalarlo con cautela, lo que encontró debajo del polvo lo dejó completamente congelado. Era la ropa de niño o niña, deshilachada con el paso del tiempo, y bajo ella, un cadáver, o quizás dos. El horror se apoderó de él al instante. No quería pensar en lo que estaba viendo, pero el cuerpo, aunque descompuesto por los años, estaba demasiado bien conservado, y la visión de este pequeño cuerpo sin vida lo estremeció. No podía quedarse allí, no podía cargar con ese peso solo, y lo que veía no podía ser ignorado. Llamó rápidamente a las autoridades, al alguacil del pueblo. A pesar de sus dudas, el alguacil, un hombre que conocía bien a Tetsuya, se mostró escéptico y renegó de la idea, pero como estaba de servicio y no quería que el anciano lo acusara de no tomarlo en serio, lo acompañó. Al llegar, el alguacil y sus compañeros se burlaron de Tetsuya. En un principio, sin creerle, pensaban que todo era una mera ilusión, una de las historias macabras inventadas por la gente del pueblo.
Pero cuando se descubrió el cadáver o el primer cadáver y vieron la ropa infantil desgastada, el tono de la situación cambió por completo. Había algo real, algo macabro en todo esto. No solo uno, sino 2 cuerpos fueron encontrados, enterrados en ese galpón, y ambos pertenecían a niñas. Las autoridades se pusieron en acción, se hicieron las diligencias pertinentes y los cuerpos fueron llevados a un laboratorio forense para su análisis. El resultado dejó a todos sin habla. Los cuerpos databan de más de 100 años, pero parecían haber sido enterrados allí, alrededor del galpón, de manera que no podían haber muerto de forma natural. La evidencia que encontraron desenterró una verdad mucho más oscura y siniestra de lo que Tetsuya podría haber imaginado. Las niñas no solo estaban atrapadas en el galpón por una maldición, habían muerto allí mucho antes de que él llegara e incluso mucho antes de que la familia Yoshimura tratara de encontrar la vida eterna. El lugar, ese galpón olvidado, había sido su prisión y su tumba, pero algo más escalofriante aún se revelaba. ¿Quién las había matado? ¿Qué relación había entre las muertes y los rituales de Yoshimura? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué Tetsuya parecía estar vinculado a ellos? Así, Tetsuya observó en silencio mientras los cuerpos de las 2 niñas eran llevados para recibir la sepultura digna que nunca tuvieron en vida. Por fin, las almas de las pequeñas, al parecer, podían descansar en paz. El galpón que había sido su prisión, su cárcel en vida, ahora quedaba vacío de su presencia, y Tetsuya sentía una extraña paz al ver cómo se llevaba a cabo todo. Había cumplido con lo que había sido necesario y de alguna manera todo lo que había hecho había roto el ciclo maldito que había atado a esas niñas a ese lugar. Con los pasos lentos, Tetsuya regresó al galpón, entró por última vez a ese espacio sombrío que había dejado atrás. La luz de la tarde apenas se filtraba por las rendijas de la madera envejecida, pero en ese momento todo parecía estar en calma. Allí estaban las niñas, por última vez, mirándolo con esos ojos oscuros que ya no reflejaban sufrimiento, sino agradecimiento. Ellas ya no parecían estar atrapadas en su dolor, de alguna manera su presencia había cambiado. Tetsuya las miró en silencio y por primera vez en mucho tiempo entendió que ahora descansaban realmente. Finalmente podían irse, porque su sacrificio había sido escuchado y su historia por fin tendría un final. Un pensamiento cruzó su mente, un recuerdo de su padre, quien le enseñó hace años en su juventud. Este le había dicho algo sobre los fantasmas y esas cosas del más allá. Ellos no pueden hacernos daño, Tetsuya, había dicho. No tienen cuerpo y por eso a veces quedan atrapados. No pueden irse porque sus cuerpos no fueron sepultados como deberían. En ese momento, Tetsuya comprendió que había hecho lo correcto. Las niñas ya no estaban atrapadas. Por fin podrían descansar. Y él podía seguir adelante con su proyecto, libre del peso que le había acompañado durante ese tiempo de investigación. Con el tiempo, Tetsuya logró remontar la granja, aunque las cicatrices del pasado seguían presentes. Había algo en él que había cambiado para siempre. La tierra que había comprado con tanto sacrificio comenzó a florecer. Bajo su suelo, las gallinas ponían huevos y las carnes de las aves se vendían bien. La leche de la vaca también comenzaba a ser un producto que muchos en el pueblo buscaban. Poco a poco la granja se fue convirtiendo en un negocio próspero. Tetsuya empezó a soñar más allá de los límites de la propiedad que había adquirido. Pensó en expandirse, en comprar más tierras que estuvieran en venta. ¿Por qué no? Las tierras malditas habían dejado de serlo, y él había transformado aquel galpón en algo más que solo una maldición. Había demostrado que uno mismo puede crear un mejor futuro de lo que parece. Esa fue la lección que le quedó de su lucha con lo desconocido, muy lejos de pensar en supersticiones. A menudo se encontraba reflexionando mientras trabajaba la tierra o recogía los huevos. Pensaba en cómo lo que parecía una tragedia, una pesadilla, le había dado la oportunidad de reconstruir su vida. Hacer de tu espacio un lugar mejor, pensaba. Esa había sido siempre su consigna y ahora sentía que finalmente estaba en el camino para lograrlo. Tetsuya había logrado salir de su propia oscuridad para crear un futuro lleno de luz, uno que nadie ni los fantasmas del pasado podrían arrebatarle. ¿Qué te pareció esta historia, mi querido seguidor, seguidora, visitante de este canal? Déjame tu comentario de lo que tú piensas y yo a cambio te responderé y te regalaré un corazón. Nos vemos hasta la próxima historia en tu canal Latido de Corazón y Vida.